Permítame que empiece con una pregunta, espero que no os incomode mucho. Os voy a preguntar una cosa. Si Cristo hoy evaluara nuestra iglesia, ¿qué creéis que nos diría? ¿Nos felicitaría o nos corregiría? Ahí andamos, ¿verdad? En realidad vivimos en una época en la que a las iglesias se le miden por sus números, por lo grandes y numerosas que son, por la influencia, por el impacto que tengan en las redes, por los edificios, por los presupuestos, se miden por muchas cosas. Pero en Apocalipsis, el Señor escribe a 7 iglesias. Y cuando las evalúa, en esas cartas que le envía a esas 7 iglesias, el Señor ignora todo esto que yo acabo de decir. La forma de evaluarlo es completamente distinta. No pregunta cuántos son, no pregunta cuánto tienen, no pregunta cuán visibles son. Él mira otra cosa. Y eso creo que debe de inquietarnos un poquito, porque no mira lo que estamos mirando nosotros. Hay una diferencia, un contraste entre nuestros propios criterios y los criterios que tiene el Señor. Cuando uno estudia esas 7 cartas, descubre algo desconcertante. Descubre que hay iglesias grandes que son reprendidas. Hay iglesias influyentes que son corregidas. Hay iglesias que son doctrinalmente activas y que son advertidas. Como por ejemplo la iglesia de Éfeso, una iglesia que la vamos a estudiar el jueves que viene. El jueves que viene ya aprovecho para deciros que vamos a empezar los estudios bíblicos sobre la carta a los Efesios. Una carta maravillosa, que el Señor les advierte una cosa. ¿Sabéis lo que le advirtió a la iglesia de Éfeso? Venid el jueves y lo sabréis. No, una de las cosas que le reprocha es que había perdido su primer amor. Pero la carta a los Efesios es una carta que da una cantidad de herramientas para la lucha diaria del día a día espiritual increíble. También había iglesias que aparentemente eran exitosas y estaban espiritualmente muertas. Entonces, encontramos una iglesia, de las 7, encontramos una que era pequeña, que era débil, que era sin poder político, que era sin recursos visibles. Y esa iglesia no recibe ninguna reprensión de parte del Señor. Esa iglesia es la iglesia de Filadelfia. Cristo mismo dice de ella: tienes poca fuerza. Eres pequeña, eres limitada, en verdad no impresionas mucho, pero sin embargo es la iglesia que el Señor aprobó. Y eso, la verdad es que rompe con la mentalidad que muchas veces tenemos nosotros, ¿no? La forma de medir nosotros las cosas. Y el contexto que tenían era un contexto de mucha tensión. Su contexto era un contexto difícil. No era una gran metrópoli como era Éfeso, que estaba a 45 kilómetros. Era una ciudad pequeñita, comercialmente no era dominante. No tenía mucha influencia en términos humanos. Era vulnerable, estaba bajo opresión religiosa. No os podéis imaginar la idolatría que había allí. Uno de los más dominantes era Dionisio, el dios Dionisio, que bueno, era el equivalente al dios Baco en el Imperio Romano. Las borracheras, las orgías, el desenfreno, una presión espiritual tremenda. Y una iglesia con escasos recursos. Pero Cristo la vio de otra manera. Cristo la evaluó de una forma muy diferente a como nosotros podríamos haberla evaluado. Porque nosotros pensamos que si crecemos es que Dios nos aprueba. Que si tenemos una estructura muy sólida es que somos fuertes. Que si somos muy visibles es que somos relevantes. Pero en Apocalipsis 3 Dios desmantela esa lógica por completo. Cristo no felicita a Filadelfia por su influencia, la felicita por su fidelidad. Y eso lo cambia todo. Porque la fidelidad y el éxito no siempre van de la mano, no siempre significa lo mismo. Es verdad que si una iglesia fiel, al final Dios termina prosperándola y haciéndola fuerte.
pero ¿me entendéis lo que quiero decir, no? A veces se crece en términos humanos, en términos de gloria humana, ya habéis hablado un poco de esto, y eso no es lo que vale delante de Dios, ¿verdad? La carta ahora la vamos a leer, se presenta, es muy cortita, se presenta primero diciendo el nombre de la iglesia y luego diciendo, se presenta Cristo. Y empieza hablando de Cristo. Y eso es lo que lo centra todo, porque Cristo es lo que le da la presencia y el empaque a la iglesia. Literalmente. Por eso no es casualidad que empiece la carta hablando de Cristo. Y él dice que es santo, que es verdadero y que tiene la llave de David. Esas tres cosas dice de él. Es decir, la iglesia no se define a sí misma, se define por quien Cristo es. La autoridad no está en la estructura, no está en el liderazgo, no está en las tradiciones que tengamos nosotros, está en el que abre la puerta y nadie la cierra, y el que la cierra y nadie la abre, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Filadelfia tenía poca fuerza, pero tenía algo que muchas iglesias grandes a veces pierden, y es que guardó su palabra. Te estoy dando un pequeño índice de lo que vamos a tratar. Guardó su palabra, no negó el nombre de Cristo y perseveró bajo la presión. Y eso es lo que Cristo, eso es lo que el Señor honra. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? ¿Una iglesia fuerte a los ojos del mundo o una iglesia fiel a los ojos de Cristo? Porque a veces no siempre es lo mismo, como os dije antes. Yo quiero hacer una conexión directa entre la iglesia de Filadelfia y nuestra propia congregación. Porque quizás tú aquí hoy te sientas que tengas poca fuerza, no lo sé. Quizás sientas que tienes tus recursos limitados, que estás sometido bajo mucha presión, que tienes, no sé, que tu influencia no es muy grande. Quiero que sepas que este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti, directamente el Señor lo ha preparado hoy para ti. Porque Cristo no desprecia la debilidad, Cristo reprende la infidelidad. Y una iglesia débil puede ser espiritualmente invencible si es que se somete a la soberanía y a la dirección de Cristo. Esta carta a Filadelfia fue escrita en el primer siglo, pero esta carta no fue escrita a una iglesia del Asia Menor en el siglo I, no, porque termina diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga, el que tenga oídos para oír, que oiga, y eso abre el abanico a todos nosotros, porque creo que todos nosotros tenemos oídos para oír, ¿verdad? Entonces esta carta también es para nosotros. Así que yo os invitaría a que nos dejemos que Cristo nos evalúe, ¿sí? Pero no bajo nuestros criterios, nuestros patrones, nuestras maneras de vivir, sino bajo la santidad, la verdad y la soberanía de Cristo. ¿Aceptáis mi invitación? ¿Dejamos que el Señor nos evalúe? Porque la pregunta no es si somos fuertes, la pregunta es si somos fieles. Y a mí me gustaría leer ahora ese texto de Apocalipsis 3, esa carta cortita y preciosa. Dice así la palabra del Señor. Escribe el ángel de Filadelfia, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, iglesia. Yo conozco tus obras, yo lo conozco todo. Y dice: he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Una puerta abierta ha puesto el Señor. Uy, ¿qué puerta será? La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere,
Yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fijaos qué carta más maravillosa. Como os dije antes, el Señor empieza presentándose Él, presentándose y diciendo quién soy yo. Porque quién es Cristo es lo que define quién es la iglesia. Porque nosotros estamos bajo los pies de Cristo, como hemos cantado. Y no somos otra cosa que no permita la presencia y la soberanía de Cristo. Y Él empieza diciendo, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él se describe a sí mismo como el santo. Y la palabra de Dios está llena de pasajes, de registros, donde hablan de la santidad de Dios. Me acuerdo ahora mismo de Isaías 6, donde hablaba de que los serafines, que esos ángeles estaban proclamando la santidad de Dios, diciendo, santo, 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 sea tu nombre en toda la tierra. La santidad de Dios es una cosa que lo llena todo. Y cuando se le presenta a María para anunciarle que se iba a quedar embarazada del Mesías, le dice, lo santo que nacerá de ti. Haciendo alusión también a que la santidad de Dios también estaba en ese vientre que iba a nacer, en ese Cristo hombre, pero Cristo Dios también. Porque Cristo y Dios son lo mismo y es la misma santidad. Y aquí viene la primera reflexión para la iglesia. La iglesia de Cristo tiene que empaparse de esa santidad de Dios. Porque no es posible una vida cristiana sin santidad. Eso no es opcional para nosotros. Nosotros tenemos que estar permanentemente buscando la santidad de Cristo, la santidad de Dios. Es la única forma de vida cristiana que hay. Si no tiene santidad, esa forma de vida cristiana, eso es otra cosa, eso es religiosidad o lo que queramos llamarle. Pero una vida de cristiana es una vida de santidad. La segunda cosa que dice, él se llama el verdadero. Él, en singular. No uno de los que tiene, no, el verdadero. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la verdad. Eso dijo Cristo. Y Él se presenta como esto, como el verdadero. Santo y verdad. Ese es el fruto de la vida cristiana. Y esos son los frutos que nosotros debemos de dar como hijos de Dios. Y si no lo estás dando, tendríamos que reevaluarnos. ¿Quieres saber si tus frutos son acorde a lo que al Señor le agrada? Mira, es muy sencillo. Cualquier cosa que tú hagas, dale gracias a Dios por eso que tú haces. Y ahí, si eres capaz de pasar ese filtro, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar mal de algún hermano. Me gusta hablar porque... Pero lo hago porque a ver si escuchándolo le da vergüenza y se arrepiente y cambia, ¿vale? Lo hago por eso. Vale. Pues dale gracias a Dios por eso. Señor, te doy gracias porque hablo mal de mi hermano. No puedo, ¿ves? No, eso no pasa el filtro. Te doy gracias porque hablo mal de mi hermano para que, da igual para qué, porque hablo mal de mi hermano, te digo, ¿ves? Chirría, ¿verdad? El espíritu te redarguye de que eso no va bien, eso no mola, eso no... A ver, si tú hablas mal de tu hermano, no glorificas a Dios. ¿Sí? Fin de la conversación. Quien dice eso dice, Señor, te doy gracias por esos sitios donde entro, te doy gracias por esos sitios que veo, te doy gracias por cualquier cosa que haga, dale gracias a Dios por eso que hace. Y si eres capaz de sentir gozo en esa oración, es que va bien. Si el Espíritu Santo te redarguya, es que esos frutos no son apropiados. En tercer lugar, Él se presenta como el que tiene la llave de David. Y eso lo que nos está diciendo es que Él tiene derecho a reinar. Porque
Él es heredero del trono de David. Él es legítimo heredero con derecho a usurpar el trono de Dios, sentado a la diestra de Dios. La iglesia tiene que reconocer su señorío, porque dice que nadie puede oponerse a su voluntad, porque dice que lo que Él abre, nadie lo cierra, y si Él lo cierra, ninguna persona lo puede abrir. La iglesia tiene que reconocer a eso. Y la iglesia tiene que reconocer que el único que tiene autoridad en la iglesia es Cristo. La única autoridad que hay en la iglesia es Cristo. Los pastores, los responsables, los líderes, tenemos autoridad cuando aplicamos la palabra. La autoridad no somos nosotros, la autoridad es Cristo en nosotros. ¿Entendéis la diferencia? Yo creo que se ve claro, ¿verdad? Una iglesia que camina en esta soberanía, en este reconocimiento, será una iglesia que tenga poder. Y dice algo tremendo en el versículo 8. Dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Una puerta abierta? ¿Qué puerta será? ¿El Rey de Reyes? ¿El Señor de Señores? ¿El que lo abre todo y nadie lo cierra y nadie lo abre? ¿Ese ha abierto una puerta para mí? Sí, eso es lo que dice. ¿Qué puerta? Pues bueno, no lo especifica el versículo, pero sí es verdad que Dios abre puertas para ti. Por ejemplo, abre la puerta de la comunión con Dios, una comunión que sería inaccesible para ti, y que Cristo abre esa puerta de comunión para que tú tengas comunión con Dios. Esa puerta la abre Dios, la abre Cristo para ti. Y ya te pueden perseguir, ya te pueden acosar, ya te pueden derribar, ya te pueden quitar, quemar este templo, cerrarlo, clausurarlo, que no podrán, como están haciendo en muchos países donde la iglesia es perseguida, podrán hacer todo eso, pero no podrán cerrar la comunión que un hijo de Dios tiene con su Padre. Lo que puedan hacerte en el cuerpo no podrá impedir que la puerta que Cristo abre para ti, para que tengas comunión con Él, sea cerrada. La puerta de la oración, Cristo la abre para ti. Es vital para el creyente orar, hermano. Cuando oramos, Satanás pierde victorias. Dana decía el jueves, tuvimos un culto de compartido precioso. Estuvieron compartiendo diferentes hermanos, algo maravilloso. No os perdáis los cultos de oración. Dana nos dijo cuando compartió que Satanás había intentado de derribarla, pero que había fallado. Porque mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. ¿Quién cree eso? ¿Quién lo crea? Y esas puertas las abre, amén. Esas puertas te las abre el Señor, para que tengas el poder de la oración, para que Cristo obre en tu vida. Cuando tú estás orando, Dios bendice tu vida y Dios bendice la vida de por los que estás intercediendo. Y es lo que os dije antes. A través de vuestras oraciones fueron bendecidos nuestra familia allí en Almería. A través de vuestras oraciones fue bendecido Juanjo, y por extensión nosotros también, de verlos tranquilos. Cuando tú oras, el Señor bendice por quien oras y bendice tu propia vida. Y te voy a decir algo muy poderoso. Fíjate si tiene poder la puerta que Cristo hable de la oración, que si hay alguien que no te cae bien, no voy a levantar manos, ni voy a meterme en un jardín que luego no se puede salir. Pero a todos nos cae gente mejor o gente peor, por no decir otra cosa. Hay veces que hablan mal de nosotros y nos damos cuenta y nos sentimos de esa persona. Te voy a decir una cosa. Si tú oras por esa persona, ¿sabes lo que empieza a pasar? Que tú empiezas a sentir empatía por esa persona que te cae mal o que te está hablando mal de ti. ¿Te das cuenta del poder que tiene la oración? La puerta abierta de la oración. Esa puerta, Cristo la abre para ti y está abierta y nadie te la puede cerrar. Es un vínculo que tú tienes con el Eterno
que Cristo ha abierto esa puerta y que nadie te va a poder cerrarla cada vez que tú quieras. La puerta de la evangelización te la abre, te da el privilegio de poder evangelizar. No, es que hoy en día evangelizar es muy difícil, la gente está muy cerrada y yo te digo, eso son mentiras que el diablo y excusas que tú mismo te pones. ¿Quién te ha dicho a ti eso? Tú sabes lo que es sentirte orgulloso de tu propia vida, lo que Dios ha hecho en tu corazón y proclamarlo a los 7 vientos. No predicar aquí en un equipo de evangelismo que sale al parque a evangelizar. No, yo aquí en la calle no. ¿Y tu vida? Tu vida es un púlpito andante. Dios te da la puerta abierta para que tú evangelices, testifique con tu vida, en tu trabajo, en tu universidad, en tu familia. Esa puerta, Cristo te la abre. Y esa puerta es tan poderosa que cuando los demás ven lo que tú tienes, si no sienten envidia, quieren tenerlo. Y Dios abre esa puerta para que tú impactes en las personas que ha puesto a tu alrededor. Esa puerta el Señor te la abre y nadie la puede cerrar. La puerta del servicio, esa ya le gusta menos a la gente, porque en realidad a nosotros lo que nos gusta es mandar, ¿verdad? Mandar y servir y tener gente a nuestro cargo, pero servir ya eso nos gusta menos. Eso nos gusta menos. Ya hay menos voluntarios para eso, ¿verdad? Que se lo digan a nuestra hermana Rocío, que muchas veces, tiempo atrás, ha tenido esas dificultades para el equipo de limpieza de la congregación encontrar el cuadrante llenito. Pero para mandar, ¿cuántos voluntarios? Pues sabéis, todos los voluntarios que levanten la mano, que vengan para aquí, que vamos a meter por esa puerta que es la puerta de fregar los baños. Perdón por poner siempre el tema de la limpieza, pero es muy visual. Pero servir a tu hermano, en lo que sea, en lo que quiera que fuese que necesita tu hermano, es una oportunidad para servir. Nosotros no hemos venido para ser servidos. Dios no nos ha llamado para ser señores. Dios nos ha llamado para ser siervos los unos de los otros. Y a lo máximo que yo puedo aspirar en mi ministerio no es que me aplaudan por lo que hago, es que yo sirva a Cristo sirviendo a mis hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. Y el Señor nos dice, oye, no me llames Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo. Claro, de boquita para afuera, todo, ¿sabes? Me gusta, pero Él te abre la oportunidad, Él te abre la puerta y la oportunidad para que puedas servirlo a tu hermano. Dios ha abierto la puerta de la compañía para que tengamos compañía con Él, en los momentos más duros, en los desiertos más difíciles. El Señor te dice, yo estoy contigo. Mi compañía está garantizada. Esa puerta te la abre el Señor. Y por duros que sean los momentos, el Salmo 91 dice, yo estaré contigo en la angustia. Esa puerta te la abre Cristo. Y nadie la puede cerrar. Puedes estar pasándolo mal, no, requete mal. Pero tienes la puerta abierta de la compañía, de la amistad de Cristo, que te extiende una mano y que te levanta cuando no tienes fuerza por tus propios medios. Esa es la poderosa mano de Jesús. El Señor dice, el que me sigue no andará en tiniebla, tendrá la luz de la vida. Y en el Evangelio de Juan 10 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Venid en pos de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que el Señor nos da con sus puertas abiertas, hermano. Ahora, encontramos tres condiciones para tener esas puertas abiertas, para poder disfrutar de esas puertas abiertas. La primera dice, vas a tener una vida victoriosa porque tienes poca fuerza. Vas a tener una vida victoriosa porque tienes poca fuerza. Qué raro, ¿verdad? El otro jueves lo estaba comentando un poquito esto así por encima. Qué raro, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tener fuerza? ¿Cómo vamos a tener victoria cuando somos débiles? Pues la fuerza de la iglesia no está en la estructura, ya lo dije antes, no está en la organización. La fuerza de la iglesia no está en que tengamos aquí muchos hermanos que sean
poderosos, que sean... La fuerza de la iglesia está en el Espíritu Santo. Hay una profecía en Zacarías 4 que dice: entonces respondió y me habló diciendo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es. El Señor nos recuerda que las debilidades humanas generan la fuerza de Dios. Y no me pidas que te lo explique porque no puedo entenderlo. El apóstol Pablo que decía, entonces que cuando soy débil, entonces que cuando soy poderoso. Eso estaba diciendo el apóstol Pablo. Tenía muchos problemas, muchas aflicciones, Él dice, tengo un aguijón en la carne que me abofetea. Y le pide al Señor, sácamelo. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dijo al Señor? No te lo voy a sacar. Bástate mi gracia, porque mi potencia, mi poder se fortalece en tu debilidad. Y esto es algo que al mundo le cuesta entender esto. Por eso yo le voy a pedir a mi Señor, como comenté el otro jueves, que este grupo de alabanza no esté contento como le han salido las canciones. No vaya a ser que digamos, ¡qué guapos somos! ¿Cómo tocan? Es que tocan muy bien, de verdad. Oh. Y Juan aquí sentadito ahí, yo le voy a pedir al Señor que esta iglesia tenga un grupo de alabanza que nunca esté contento, siempre diga al Señor que salió, que tenemos que hacerlo mejor. Que las profesoras, cuando bajen, no estén contentas como le ha salido su lesión. Ay, Señor, tengo que cualquier cosa que hagamos, veamos que tenemos mucho margen de mejora y que no somos lo suficiente. ¿Para qué? Para que vengamos a su presencia, como hemos cantado en esa canción tan preciosa, para que vengamos a su presencia con las manos vacías y le digamos al Señor, Señor, solo tú puedes hacer la obra. Solo tú puedes hacer la obra. Y te doy las gracias porque este humilde instrumento que no entiendo por qué me has elegido a mí, lo vas a usar para tu servicio y para tu poder. Lléname más y más de ti, pero que no sea yo en mi fuerza, que seas en tu poder y que tú te lleves toda la gloria y toda la honra. Y con esto no estoy haciendo una apología, una defensa de las iglesias modestas o pequeñitas. Yo quiero una iglesia poderosa, grande, de esas. Quiero eso, claro que quiero eso, pero quiero eso siempre y cuando que tengamos lo otro. Esto de lo que estamos hablando. A veces, como humanos, se nos nubla la visión y tenemos la tentación de creernos que somos buenos en algo. Y ahí es cuando estamos perdidos. Por eso yo quiero pedir principalmente al Señor que tengamos este espíritu, no de pobreza, no de que tenemos recursos limitados, vamos a renovar los micrófonos que están muy viejos, vamos a poner cosas, vamos a buscar la excelencia, pero sin perder el norte de la fidelidad y de la soberanía y del servicio y de la humildad. La segunda condición, que la primera era que tenía poca fuerza, la segunda que has guardado mi palabra, guardar tu palabra. Has guardado mi palabra, le dice, pero para guardar su palabra hay que ser obediente, ¿no? Pero para ser obediente hay que conocer lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que escudriñar lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Que todo lo que hagamos en la escuela dominical, con los jóvenes, con la señora, con los hombres, cuando se reúne el grupo de alabanza, que cuando vayamos de campamento, un día de campo, donde quiera que vayamos, que solo haya palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea lo que reine, el centro
no nuestras ideas, no nuestros recursos, que sea la palabra de Dios lo que lo porte todo. Por eso, hermanos, os invito a que vengáis este jueves, que vamos a empezar los estudios bíblicos, porque era una iglesia rica, influente, la de Efesios, pero había dejado su primer amor. Y el Señor le corrige y le dota de una serie de cosas valiosísimas. Y eso lo vamos a estudiar en la palabra. De 7 a 8 menos cuarto vamos a estudiar la palabra. Y yo os invito a que vengáis, hermano, que venga toda la iglesia para escudriñar, para sacar el jugo. Yo os prometo que va a haber palabra y solo palabra. No va a ser un estudio en el que se metan muchas cosas, nada más que palabra de Dios. Y cuando exprimimos, escudriñamos la palabra de Dios saca... ¿Qué pasa con la aceituna? Cuando las prensas, ese aceite puro, virgen, extra, va a ungir nuestras vidas, hermano. La palabra de Dios, guardar la palabra de Dios. Tercera condición, no has negado mi nombre. Es lo que hizo Filadelfia, no negó su nombre. Y mira que vivía bajo presión, mira que vivía bajo una oposición religiosa tremenda, un rechazo tremendo, pero no negó nunca la palabra de Dios en público. Y la vida cristiana no es para vivirla en privado, es para también estar orgulloso de ella en público. Versículo 9 dice algo tremendo. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que te he amado. Hermano, aquí la iglesia está recibiendo honores, está recibiendo honra de parte del Señor. Cuando haya oposición en tu vida, no salgas a defenderte así, porque si sales tú a defenderte, ya la defensa habrá salido. Pero si deja que el Señor te defienda, el Señor a su debido momento va a reivindicar tu nombre y te va a poner en alto. No salgas tú por tus propios medios con espada difundiéndote de... No. Ten mansedumbre y déjale eso al Señor. Ya lo verás. Ya verás como el Señor al final, dice en Romanos 16, el Señor aplastará pronto a Satanás debajo de sus pies. Y como decía Dana, ha fallado. Satanás ha fallado, porque mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. Y cuando creemos eso, las cosas cambian, hermano. Y también habla de protección. Tendremos protección porque hemos guardado la palabra de paciencia. ¿Protección cuándo? Pues Él nos va a proteger en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo. Porque en el mundo va a venir mucha aflicción. Pero si tenemos la palabra de paciencia, si la guardamos, el Señor nos va a proteger en esos días malos. Y el versículo 11 dice, hace referencia a la venida del Señor. Dice, he aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Lo dijo en el siglo I, estamos en el 21. Ya sabéis cómo se están cumpliendo todas las cosas. ¿Tú estás esperando la venida del Señor? ¿Tú la estás esperando, hermana? Oh, bendito sea el Señor, que estás ahí como la Virgen prudente, esperando al esposo. Mira, si supiéramos con certeza que el Señor viene mañana por la mañana, que lo supiéramos a ciencia cierta, viene mañana por la mañana, tú hoy, ¿cómo pasarías la tarde? Yo creo que iríamos a buscar, hermano, y decir, hermano, perdóname, porque el Señor viene mañana y yo no quiero que me pille peleado contigo. Si supieras que el Señor viene mañana, ¿harías eso? Entonces, ¿a qué estás esperando? La vida cristiana descansa en la esperanza que el Señor va a venir. Pero esa esperanza también tiene que producir una transformación en tu vida. ¿El Señor te está hablando? Pues si el Señor te está hablando, tú ya sabes lo que tendrás que hacer, ¿verdad? Dice el versículo 11, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Uy. Retén lo que tienes.
que lo retenga, que lo puedo perder. Dice el texto, retén lo que... Yo vengo pronto, voy a venir pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sabéis a esos atletas que han ganado una medalla, lo han descalificado? ¿Sabéis por qué lo descalifican normalmente, no? Cuando hay dopaje, ¿no? Si el control antidoping se ve que no ha luchado legítimamente, tú tienes que luchar la carrera con las normas que el Señor te da. Si haces trampa, te pillan. ¿Qué te crees? Que la corona la vas a recibir si haces trampa, si intentas vivir una vida cristiana edulcorada a tu manera. No, tienes que vivirla a la manera de Cristo. Dice el versículo 12, yo te pondré como columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrás de allí. Esto es algo tremendo, hermano. Cuando empecé a investigar a esta iglesia, descubrí algo tremendo, tremendo, pero tremendo, tremendo. Resulta que en el año 17 después de Cristo hubo un grandísimo terremoto. Eso está en la zona de Turquía. Sabéis que en Turquía hay terremotos tremendos y terribles, porque está en una zona... ¿puedes poner el mapa que te puse? Esa zona está entre la placa eurasiática de arriba, la placa africana de abajo, la placa arábica de este lado. O sea, está entre tres placas que están comprimiendo permanentemente esa zona. Ahí es donde estaba la iglesia. Si puedes poner la siguiente, para que entendáis. Esos caminitos que hay son valles que cuando las placas chocan se hunde, el terreno se hunde literalmente. Y en la siguiente se va a ver dónde estaba la iglesia. Si la podemos ver. La siguiente. Bueno, no. Ahí, mira. Ahí estaba la iglesia de Filadelfia. Y eso que se ve oscuro es una falla donde el terreno está hundido porque chocan las placas tectónicas. En el siglo XVII, en el año 17 hubo un terrible terremoto. Lo peor de ese terremoto no fue el terremoto en sí, sino que hubo años y años de réplica. ¿Os imagináis años y años de réplicas? Una de las ciudades más devastadas fue Filadelfia, Sardis y Tiatira, porque está justo en esa falla. No solo fue el terremoto del año 17 que lo destruyó todo, fue las réplicas durante años, pero muchas réplicas durante cada año y durante muchos años seguidos. Ellos estaban desesperados. Cada vez que escuchaban la tierra temblar, salían corriendo. Ya habían decidido, eso lo dice el historiador romano Tácito en sus crónicas, dice que ya había decidido allí en Filadelfia vivir a las afueras del muro en tiendas de campaña, porque los terremotos eran tan frecuentes que ya no querían vivir. ¿Por qué os cuento esto? Porque mira lo que dice. Yo te pondré como columna en el templo de mi Dios. Mira, cuando el Señor dice, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo el Señor te recogerá, eso es una promesa muy bonita. Pero a alguien que ha perdido sus padres o que le ha fallado sus padres, eso le está tocando lo más profundo de su alma, ¿no es verdad? Pues yo te pondré como columna en el templo de mi Dios. Esta columna a mí me estorba, Juan. El lunes la vamos a quitar, ¿vale? Porque ve, el que está allí detrás no me puede ver. ¿La podemos quitar? ¿La quitamos? No, porque él es constructor. Si quitamos esa columna, ¿qué pasa? Que se viene abajo el edificio, ¿verdad? Él le dice a la iglesia, yo te voy a poner como columna. Y se lo dice a una ciudad donde tiembla la tierra permanentemente y donde tienen que salir corriendo cada vez que la tierra tiembla. Y a esta gente le dice, yo te voy a hacer columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrás de allí. Nunca más saldrás de allí aunque la tierra sea removida, no, porque te voy a poner en una tierra donde ya no habrá más temblores. Y te voy a poner en un sitio donde ya no tendrás que salir corriendo nunca más. Eso es lo que quiero hacer contigo, iglesia de Filadelfia. Y te lo estoy diciendo en tu propio idioma, que tú entiendes de tus carencias, de tus problemas y de lo que sabes que te falta. Y el Señor viene a tocarnos hoy a la fibra más sensible de tu alma. Yo no sé qué es lo que más falta en tu vida. No lo sé, pero tienes que saber una cosa, que ahí el Señor, esa necesidad más básica que hay, esa carencia más profunda que hay en tu alma, el Señor la quiere cubrir. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
Pues cuando tú cumplas lo que tienes que cumplir. Termino, hermano. La pregunta que comencé antes, al principio, era si Cristo evaluara hoy a nuestra iglesia, ¿qué nos diría? ¿Nos preguntaría cuántos somos? ¿Nos preguntaría cuánto tenemos? ¿O qué nos preguntaría? Cristo mira otra cosa. Cristo nos pregunta, la pregunta no es si somos fuertes, la pregunta es si somos fieles. Eso es lo que el Señor nos está preguntando. Si somos fieles. Y tú sabes qué significa esa pregunta. Tú sabes en qué área de tu vida le estás siendo infiel al Señor. Tú lo sabes perfectamente. Tú sabes si la pregunta que el Señor te está haciendo, si eres fiel. ¿Cómo estás respondiendo a eso? Y la cuestión es, ¿qué vas a responder a esta pregunta? El Señor te está preguntando, ¿me vas a seguir siendo fiel o infiel? Pues el que tiene oídos para oír, que oiga. Que el Señor te bendiga, hermano.